Este 12 de enero de 2026 asistimos a la muerte de otro videojuego. Esta es la pantalla que vemos si entramos a Anthem, una pantalla que no implica que esté tardando más de la cuenta en encontrar jugadores o que esté conectándose a los servidores. Es una pantalla que nos anima a cerrar el juego y volver a lamentar que, de nuevo, el trabajo de cientos de personas, decenas de millones invertidos y la ilusión de un estudio está en la papelera. El Anthem que se podía jugar hasta ahora llegó en 2019. BioWare, creadores de Caballeros de la Antigua República, los Mass Effect y Dragon Age buenos, también de los Mass Effect y Dragon Age malos, parió un absoluto despropósito, uno de los lanzamientos más catastróficos de la industria reciente, y una oportunidad desperdiciada por culpa de falta de liderazgo, tabúes y unas miras muy cortas. También por culpa de quien gobernaba sobre el estudio, la siempre confiable en materia de desastres Electronic Arts. Y es una auténtica lástima, porque todo eso que tuvo de catastrófico, también lo tuvo de lo bello que se sigue sintiendo años después, en el gustito que daba disparar y en una de las mejores sensaciones de vuelo que he probado en videojuego alguno. Estos últimos días he estado dando duro a un juego que se perderá como lágrimas en la lluvia, uno que nació para convertirse en una referencia, que se desarrolló a la sombra de un titán cuyo nombre se convirtió en innombrable dentro de BioWare y que destruyó la salud mental de un estudio hasta entonces casi intachable. Anthem nació como debe nacer cada proyecto salido de la mente de visionarios de la industria, con ambición. No podemos hablar de este juego sin empezar mencionando a Casey Hudson. Tras trabajar en el notable MDK2, Hudson llegó a BioWare para, tras hacer pinitos en Baldur's Gate 2 y Neverwinter Nights, dirigir Caballeros de la Antigua República. Trabajar en una licencia como Star Wars es complicado, así que tras la epopeya espacial, se puso a currar en el Star Wars de los videojuegos, Mass Effect. Dirigió el primero, produjo y dirigió el segundo y también se encargó del cierre. Se debió quedar con ganas de aventuras espaciales porque ese mismo 2012, junto a un pequeño equipo dentro del estudio, empezó a prototipar su próximo juego, Beyond. Como cada proyecto, tenía un nombre clave, y el de Beyond era Dylan. Era una referencia a Bob Dylan, y la idea de BioWare era crear algo icónico, una referencia en el mundo de los videojuegos. No muy lejos de la base del estudio en Edmonton, otro afincado en Seattle estaba trabajando en el proyecto Tigre, que conoceríamos mundialmente como Destiny. En 2014, en un diario de desarrollo de BioWare, se enseñó una serie de arte conceptual de ese Dylan, el próximo gran juego espacial de la compañía. La idea era alejarse de la faceta rolera de Dragon Age y Mass Effect, algo que los dos últimos juegos de la trilogía espacial ya habían explorado para centrarse en la acción. BioWare quería un juego multijugador cooperativo en el que los personajes usaran exotrajes para combatir contra el entorno y sobrevivir en un planeta que sería como el Triángulo de las Bermudas, un agujero negro que atraía todo tipo de criaturas y cataclismos. Había mucho de la estructura que estaba en el aire, pero los trajes y la acción eran pilares intocables, y lo demás ya lo irían resolviendo sobre la marcha. Una de las primeras cosas que tuvo que resolver el equipo fue la marcha de Hudson ese mismo 2014. Abandonó el estudio para unirse a Microsoft. La segunda cosa que tuvieron que atender fue a la orden de Electronic Arts de que el juego, como todos los de la compañía a partir de ese momento, usara el motor Frostbite. No me voy a poner técnico, pero obligar a un estudio a usar un motor gráfico determinado es un sin Dios. Frostbite es un motor genial, pero es genial para lo que fue creado, shooters en primera persona. A diferencia de herramientas multipropósito como Unity o Unreal Engine, cuando un estudio crea un motor gráfico, lo hace pensando únicamente en el tipo de juego que desarrollará con él. Frostbite es de DICE y lo crearon para hacer una cosa, Battlefield. El motor no necesitaba soportar cámaras en tercera persona, sistemas roleros, inventario, ni cualquier cosa que se saliera de lo que se esperaba de él para hacer Battlefield. Pero claro, teniendo un motor en casa, EA quería que todos sus estudios lo usaran para ahorrarse el pagar regalías a Epic por el uso de Unreal. BioWare ya sabía usar Unreal porque era el motor que habían estado usando para sus juegos anteriores, y pasar a uno nuevo fue un infierno. Ya habían desarrollado un juego con él, Dragon Age Inquisition, pero era sobre una versión anterior y también les costó lo suyo entenderlo. Y lo peor es que en esa época se trabajaba en paralelo en otro juego con Frostbite, Mass Effect Andromeda.
Los problemas salían como setas y miembros de BioWare Edmonton tuvieron que ir a BioWare Montreal para ayudar con el desarrollo de Mass Effect. La recepción de Andrómeda fue fría y eso añadió aún más peso al equipo que estaba trabajando en Beyond. Su juego ahora era sobre el que dependía el futuro del estudio y ya sabemos que a EA no le tiembla la mano a la hora de chapar estudios. Toda la preproducción de Beyond fue un auténtico caos. El equipo de Hudson era disciplinado, pero el del nuevo director no. Fueron picando puertas de otros miembros de diferentes estudios de BioWare para echar una mano en algo que parecía no tener un rumbo fijo. Cada desarrollador tenía su opinión, escritores llegaron y se marcharon, no había una visión clara. Y mientras todo eso pasaba, no podían solucionar problemas porque nadie sabía cómo funcionaba Frostbite. No deja de ser un motor externo que sí, DICE conocía a la perfección, pero no BioWare. DICE aplicaba parches sobre parches porque sabían lo que necesitaban. BioWare no tenía ni idea de lo que estaban haciendo y además tenían que pelearse con los cimientos del juego. El motor definitivamente no era un aliado. Llegó 2016. Unos meses antes de presentar el juego en sociedad, Patrick Soderlund, que era el CEO de EA, jugó una demo. Hasta entonces, Patrick solo conocía lo que los líderes del estudio le reportaban y salió de esa demo tremendamente cabreado. Nada de lo que le prometieron estaba ahí. Era aburrido y no se podía volar porque desde el estudio no terminaban de dar con la tecla y habían eliminado esa función. Entonces BioWare volvió a la mesa de diseño. Trabajaron en el arte, las mecánicas y volvieron a implementar el vuelo, que aunque era algo que podía romper la experiencia, parecía ser lo único que funcionaba realmente bien. También parecía lo único con lo que contentar a Soderlund, porque si en un principio Beyond iba a ser un juego de supervivencia colaborativa, algo hizo que terminara siendo un título en el que reinaba el loot y el grindeo constante a través de misiones repetitivas. Ese algo era Destiny, y el vuelo era el elemento diferenciador. Semanas antes del E3 de 2017, Soderlund volvió a jugar a Beyond y ahora sí quedó impresionado. Según las fuentes de Kotaku, le encantó volar, se volvió a los desarrolladores y dijo que era jodidamente increíble. Beyond tenía luz verde para mostrarse en el E3 de ese año. De todas maneras, se iba a mostrar estuviera como estuviera en ese E3. El problema es que EA no mostró Beyond, mostró Anthem, y casi nadie en BioWare tenía ni puta idea de qué era Anthem. El 9 de junio, en la conferencia de EA, se mostró un tráiler cinemático impresionante que nos dejaba con ganas de más. 2 días después, durante la conferencia de Microsoft, se mostró un gameplay en el que por fin podíamos ver cómo era Anthem, cómo se jugaba y en el que todas las mecánicas salieron a la luz. Como jugador me emocioné, tenía muchas ganas de conocer más, pero quienes se echaron las manos a la cabeza fueron los desarrolladores de BioWare. La directiva sabía perfectamente lo que estaba enseñando porque eran los que tenían el contacto directo con las altas esferas de EA, pero los desarrolladores no estaban trabajando en ese juego que se enseñó. Al menos no lo sabían. Como público tampoco lo sabíamos, pero ese vídeo era material preproducción. Excepto los tiros, los diseños y el vuelo, lo demás era falso. Había criaturas gigantes que nunca aparecieron en el juego, no había cargas, existían mecánicas cooperativas que los desarrolladores no sabían que existían, y el loot aparecía justo cuando se mataba a cualquier cosa. En el juego que ellos estaban desarrollando eso no pasaba. Fue, en esencia, una demo falsa, como tantas otras, pero una al nivel de la de Killzone 2. Es curioso cómo funciona la industria. Guerrilla, los creadores de Killzone y los Horizon, montaron un vídeo interno para que Sony viera su ambición a la hora de crear Killzone 2 para PlayStation 3. Lo que hizo Sony fue presentar ese vídeo como algo real, lo que añadió muchísima presión al equipo de Guerrilla. Todo esto se puede ver en un vídeo que te dejo en la descripción, en un documental de NoClip, que es de lo más interesante. Con el caso de Beyond pasó algo similar. Mientras el grueso de BioWare Edmonton trabajaba en Beyond, un equipo reducido creó esa demo que parecía una demostración de intenciones antes que un recopilatorio de lo que de verdad estaban desarrollando de forma interna. El nombre también se cambió sin que se notificara. Beyond tenía sentido para BioWare porque íbamos a ir más allá de los muros de la ciudad del juego. Anthem, que se traduce como himno, no tenía sentido alguno y hasta la narrativa del título se tuvo que parchear para que cuajara de algún modo. Hay mucha polémica con un artículo de Kotaku en el que después del lanzamiento del juego el periodista Jason Schreier destapó los entresijos de ese desarrollo. Desde BioWare atacaron al medio y al autor afirmando que la información era falsa e imprecisa. Y algo curioso es que en ese artículo algunos desarrolladores confesaron que exclamaron un "mierda, ¿realmente estamos haciendo esto? ¿Tenemos lo necesario para desarrollarlo?" cuando vieron la demo del E3.
Schreier se ha hecho un nombre al publicar los entresijos de la industria de los videojuegos, con un énfasis especial en destapar esas agotadoras jornadas de horas extra interminables para finalizar algunos proyectos. Eso se conoce como crunch. El periodista afirmó que había hablado con 19 desarrolladores anónimos de BioWare, y el artículo, que te dejo en la descripción del vídeo, apunta a un montón de cosas. Por ejemplo, falta de liderazgo, tensiones entre distintos estudios de BioWare, departamentos que no se hablaban entre ellos, y un desarrollo de 6 años que solo fue de preproducción, porque el desarrollo real se ejecutó en apenas los últimos 18 meses. Esta situación no era algo nuevo en BioWare. De hecho, ese cada uno hacemos lo nuestro y luego lo juntamos tras un arreón final y funciona de locos es algo que se conocía como la magia de BioWare. Aunque Hudson volvió en agosto de 2017 tras un breve paso por Microsoft, otros veteranos de BioWare habían huido al ver el percal. La ansiedad se apoderó de los equipos y el crunch final al que se sometieron los que quedaron para poder lanzar algo fue tan bestial que en el texto se habla de desarrolladores que desaparecían durante meses. Algunos volvían y otros no. Y durante todo ese proceso había una palabra tabú: Destiny. El looter shooter de Bungie no podía nombrarse dentro de las paredes de BioWare cuando precisamente lo que estaban construyendo era algo que pudiera competir contra él. Si desde BioWare se quejaban de que Frostbite estaba hecho a base de parches, Anthem pecó de lo mismo y de perseguir la tendencia de lo que estaba imprimiendo dinero en ese momento: Destiny. Uno de los entrevistados en Kotaku afirmó que la dirección nunca se decidía por nada, siempre buscaban algo más, algo nuevo, y la mayoría del equipo sentía que no sabía exactamente qué era el juego o qué se suponía que tenía que ser. Ya digo que el texto fue muy discutido por otras fuentes de BioWare, pero al final, y tras una cruncheada digna de Naughty Dog, Anthem salió al mercado. Y el problema es que la historia del desarrollo de Anthem es mucho más interesante que el propio videojuego. Llegó en febrero de 2019 y jugándolo en 2026, mis sensaciones son exactamente las mismas que las que tuve hace 7 años. Anthem, sinceramente, no es un buen juego, muestra una BioWare irreconocible, y eso que no lograban que encajara en el desarrollo es precisamente lo que mejor tiene. Arranca con una cinemática interesante que muestra un apartado visual imponente. Tantos años después y una generación de consolas más, Anthem se sigue viendo de la leche. El mundo es de cartón piedra, pero es un decorado precioso, y el traje de las alabardas, que es como se llaman esas exoarmaduras, está tremendamente detallado. Lo que más me gusta es moverme. Las animaciones logran transmitir que el personaje pesa un quintal, pero que los motores del traje tienen potencia suficiente como para moverlo con gracia. El sonido de los pasos, del sistema hidráulico de los saltos y los disparos son impresionantes si tienes un buen sistema de altavoces. Y el vuelo es el mejor que se ha hecho nunca para un videojuego. Es la recreación perfecta de lo que Iron Man hacía en las películas de Marvel. Un traje pesado pero con fuerza, unas animaciones fantásticas y unos controles fáciles de dominar para hacer lo que nos propongamos desde el primer minuto. En esos primeros compases se nos deja claro cuál es la misión, qué está a punto de ocurrir y quién es el malo. Lo malo es todo lo demás. Que el desarrollo de Anthem fue un parche tras otro, un compendio de mecánicas y sistemas hechos cada uno por su lado, es evidente en cuanto pasa media hora. Salvando excepciones modernas, en el segmento de las grandes producciones, las primeras misiones son las que marcan el tono de lo que vendrá. En una época en la que todos compiten por nuestra atención, en la que saben que los vídeos cortos hacen que perdamos capacidades cerebrales, y donde nos cuesta atender más de un minuto a cualquier cosa, la industria del entretenimiento echa el resto en esos primeros minutos. Las canciones comerciales son cada vez más cortas. Antes de un tráiler te ponen 10 segundos de lo que vas a ver para que te quedes al menos esos 10 segundos. Y en el caso de los videojuegos, las primeras misiones de casi todos los AAA son esenciales para llamar la atención. Las primeras misiones de Anthem son iguales. Llegas a un punto, lo despejas, vas al siguiente, lo despejas, activas algo, vas a la ciudad a ver una escena y hablar con dos personajes que no te introducen bien. A la hora de juego ya has visto todo lo que Anthem tiene por ofrecer y a partir de ahí la experiencia es muy repetitiva. La BioWare que brillaba por mundos ricos, personajes con fondo, como si fueran un buen caldo cuyos matices vas descubriendo poco a poco, sistemas de personalización más o menos complejos y misiones que nos dejan con ganas de ver qué ocurrirá a continuación, está totalmente desaparecida en Anthem. Visual y sonoramente es un titán, pero en todo lo demás,
Anthem es el perro chiquito del meme. La historia no es interesante y está fragmentada. Da igual qué arma llevemos, y hay mecánicas que nunca se llegaron a implementar. Los tiempos de carga están ahí, los enemigos son tontísimos y no me podría importar menos que el mundo se esté yendo al carajo. Curiosamente, todo eso en lo que BioWare no era referente, como graficazos o el peso de los personajes en el mundo, es lo mejor del juego. Volar sigue siendo una pasada, pero 7 años de desarrollo para que lo más destacable sea ese joder, cómo mola pegar un salto y despegar, es para echarse a llorar. Viendo lo que hemos tenido con No Man's Sky y el compromiso de Hello Games o el más reciente Cyberpunk 2077, estuvo ahí el rayo de esperanza de que BioWare arreglara el desaguisado. Fue algo alimentado por el propio estudio, quien trabajó durante un tiempo en lo que se conoció como Anthem 2.0 o Anthem Next, pero 2 años después del lanzamiento, en febrero de 2021, la propia BioWare publicó una nota en la que confirmaban que frenaban en seco. Nada de actualizaciones, nada de nuevo contenido, nada de una reestructuración total del juego, que era lo que de verdad le hacía falta. Echaron la culpa al COVID-19 y al periodo de trabajo durante la pandemia, pero al final EA se hartó de tirar billetes a un juego que no iba a remontar ni aunque viniera el Espíritu Santo. Algo que resume a la perfección a Anthem es que el primer nombre en los créditos es el de Mark Darrah como productor ejecutivo. Y no es su culpa, al contrario, Darrah fue el que puso orden en el caos con un solo objetivo: terminar de un modo u otro lo que se empezó y poder olvidarlo para siempre. La magia de BioWare no funcionó en esta ocasión y Hudson, que volvió a BioWare en 2017, se fue otra vez de forma definitiva para montar su estudio, Arkanaut Studios. Su nuevo juego es el recién anunciado Star Wars Fate of the Old Republic, y parece que Hudson no se despega de esa épica galáctica. Mantener servidores activos cuesta un dinero, y Anthem se diseñó como un juego que debía estar permanentemente conectado. Es algo que EA ha hecho con otros juegos como Need for Speed 2015, título en el que no tiene sentido alguno este modelo, y en verano de 2025 anunciaron que chapaban Anthem. 12 de enero de 2026 era la fecha clave. Quitaron el juego de las tiendas digitales y lo retiraron de servicios como Game Pass y EA Play. Anthem no tenía salvación, y jugarlo ahora es raro. Raro porque sé que no podré volver a disfrutar nunca más de esa sensación de vuelo. Raro porque dentro de 20 años no podré ponerlo en la consola, aunque lo tenga en físico, para ver cómo era, como quien revive Superman 64. Raro porque no ha tenido una despedida. Cuando mueren otros juegos online, se celebran eventos por parte de la propia comunidad. Hay ruido en redes, hay como una despedida, incluso un aire de nostalgia y tristeza. El problema es que Anthem no tiene comunidad, solo unos curiosos que hemos querido volver a asomarnos a la tragedia de BioWare. Y más triste que el final de Anthem es saber que es un avance más hacia dónde va la industria. Una semana antes de este cierre, aunque tuvieras la copia digital, si intentabas descargarlo de EA Play no te dejaba. También me he encontrado algún vídeo de YouTube que quería volver a dar ese último vistazo y no podía. Y lo peor es que Anthem no es el primero ni será el último. Cuando EA lo decida, el Need for Speed de 2015 será injugable pese a no depender de internet. Cuando Ubisoft quiera, For Honor o Avatar, Frontiers of Pandora no se podrán volver a jugar, al igual que ha pasado con The Crew. Cuando Microsoft lo decida, Doom The Dark Ages no podrá descargarse aunque tengas el físico, porque cada vez hay más juegos cuyo soporte físico, llámese Game Keycard o Blu-ray, solo traen lo justo como para darte acceso a la descarga del juego. Hasta Steam ha confirmado que los juegos no nos pertenecen, solo compramos una licencia de uso que se puede revocar cuando los que mueven los hilos así lo deseen. Solo el juego físico que de verdad viene en el disco o los digitales que compremos en tiendas como GOG son los que nos pertenecen de verdad. Fue precisamente Ubisoft con el cierre de The Crew el que inició ese movimiento llamado Stop Killing Games. Su idea es que los desarrolladores dejen una función del juego sostenible y que funcione pese a que se cierren los servidores. Con The Crew, la comunidad de PC ha ido más lejos y se han propuesto mantenerlo vivo pese a las intenciones de Ubisoft, porque las empresas sí tienen interés en mantener el pasado con vida a toda costa, pero a base de licencias conocidas que saben que funcionan para poder venderlas con forma de remake o remaster. Pero cuando se trata de preservación de la cultura y del medio,
esas empresas son las enemigas. El jefe final de cualquier videojuego es ese aviso en la portada de "se necesita internet para instalar". Y Anthem es solo una de las últimas víctimas, una que se une a una lista creciente de dinero, amor y años de trabajo que se tira a la basura como si no tuviese valor alguno. Y no, esto no es una reivindicación de Anthem, porque Anthem no fue un buen videojuego, pero tengo claro que tampoco merecía quedar enterrado de esta manera.